¿Listo? Entonces coloquemos derivada de un producto. Listo. Vamos a calcular, muchachos, esta multiplicación. F de x multiplicado por g de x. ¿Listo? ¿Cuánto nos daría? Vamos a tener como base nuestra derivada en términos de límites. Pues coloquemos por acá un L, pongámosle acá un L de x, que va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de nuestra función x más h menos L de x sobre h. Listo, vamos a partir de acá que correspondía a la derivada de esta función. Entonces vamos a calcular la multiplicación. ¿Cómo quedaría? ¿Listo? Entonces vamos a llamar esta función de acá L de x también. Entonces iniciamos. F de x multiplicado por g de x, listo, prima, va a ser igual. Reemplazando quedaría límite cuando h tiende a 0, listo, ¿cómo quedaría L de x reemplazado acá? ¿Estoy escribiendo o qué? ¿Me escuchan bien? No. Esperando un segundito. Creo que una pregunta. ¿Sí? Por ahí nos dice g de x de prima. Significa que x, el de x va a ser cuadrado. ¿Va a ser qué? Donde dice g de x de prima. O sea, ¿todo eso va a ser cuadrado? No, no, y vamos a multiplicar solo dos funciones. Pero a ver, solamente vamos a multiplicar dos funciones acá. F de x con g de x. Vamos a calcular la derivada para esas dos funciones multiplicándose. ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Ya me escuchan mejor? Sí, profe. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, bro. Ya. Sigamos. ¿Listo? Entonces, si reemplazamos en nuestra fórmula x más h, quedaría f, ¿f de qué? F de x más h multiplicado por g de x más h.
¿listo? Menos f de x con g de x, ¿cierto? Reemplazamos acá en nuestra fórmula, que sabemos que nuestra función es f de x, reemplazado acá en L de x, en el x más h quedaría f de gx más h, multiplicado por lo mismo, g de x más h, menos f de x con el g de x que quedan iguales, dividido entre h. ¿Listo? Ahora vamos a sumar, tenemos que llevarlo a una expresión en términos de que podamos resolver en derivadas, ¿sí? Entonces vamos a sumarle y restar. Sumar y restar g de x f de x con g de x más h. ¿Listo? Vamos a sumar y restar ese término. ¿Sí? Si yo sumo y resto no pasa nada, no altero la ecuación. Quedaría igual. Vamos acá. F de x multiplicado con g de x, su derivada va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0, ¿listo? De f de x más h, que multiplica a g de x más h. ¿Listo? Vamos a sumar y restar este término de acá. ¿Listo? Entonces quedaría más f de x con g de x menos, ¿menos cuánto? Menos f de x. X. Estos dos términos no alteran nuestra ecuación porque estamos sumando y estamos restando. Pasamos más para acá esto. Y el último, menos f de x con g de x. Todo dividido entre h. Profe, ¿por qué razón se le aumenta, se le suma y se le resta ahí? Es que vamos a llevarlo a esta forma. Vamos a llevarlo a la forma de derivada del límite cuando h tiende a 0 de L de x más h menos L de x sobre h. Vamos a llevarlo a esa forma. Listo, para poder resolver esta multiplicación. Sí, una forma general. Listo, pero ahí no estamos haciendo nada. Simplemente es como inducción de demostración. ¿Sí? Pero no estamos alterando para nada. Listo, hay muchas maneras de Ah, listo. demostrar esta multiplicación. También sirve por medio de un rectángulo. Listo, pero aquí vamos a hacerlo de la forma más sencilla. Y quedaría. Ahora vamos a factorizar. Listo, vamos a factorizar este g de x más h. O sea, este que está acá lo vamos a factorizar con este que está acá. Entonces tenemos la multiplicación f de x con g de x. ¿Sí? Su derivada va a ser igual. Límite cuando h tiende a 0. Factorizamos este con este. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría f de x más h. ¿Sí es este? X más h.
Factoricemos para que nos quede la resta, esta resta de menos, ¿sí? Este señor con este señor, estos dos de acá, ¿sí? Para que nos quede el menos directamente. Entonces quedaría f de x más h menos f de x, ¿listo? Que multiplica a g de x más h. G de x más h sobre h. ¿Sí? O sea, ese señor con ese señor le quitamos un g de x más h y nos quedó f de x más h menos f de x. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, profe. Sí, bueno. Más. Colocamos este signo más. Más el límite cuando h tiende a 0 de nuestra siguiente función, que va a ser los dos que nos quedaron. Vamos a factorizar un f de x, ¿sí? Un f de x y otro f de x. Entonces quedaría, si le factorizamos a un f de x, a ese quedaría g de x más h. G de x más h. Y a ese si le factorizamos, quedaría un menos g de x. ¿Listo? Que multiplica a f de x. Todo dividido entre h. ¿Listo? Saquemos, pues, como es una multiplicación de funciones acá, esta con esta función podemos aplicar el límite a cada una de ellas. ¿Listo? Entonces quedaría f de x con g de x prima va a ser igual. Límite cuando h tiende a 0. ¿Listo? F de x más h menos f de x sobre h multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 de nuestra función g de x más h. ¿Listo? Más, lo mismo hacemos acá, el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 de nuestra función f de x. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría esta multiplicación? Acá es un por, ¿no? Por. Y acá este punto también es un por. Estamos multiplicando aquí los límites. Entonces, ¿esto a qué les hace? ¿Esto a qué se parece? Aquí nos falta sobre h, ¿no? Sobre h. Señores, ¿esto a qué se les parece? Es la misma función, ¿no? Lo que cambia es las variables. No, o sea, cuando vemos derivadas, este límite a qué hace referencia, A la derivada, pues, ¿no, profe? ¿cierto? A la derivada. ¿La derivada de qué? De fx Ajá. Entonces, por, la derivada de por- f de x. ¿Listo? Por, si yo aplico el límite a este,
¿Cuánto me quedaría? Yo reemplazo la h en 0, 0. Solo X. g de x. ¿Listo? Más. Ah, sí. ¿Y esto a qué hace referencia? La derivada de Al, La a la, derivada. a la derivada de g de x g de x, ajá, con por f de x. por f de x. ¿Listo? Como tal, eso se conoce como la regla de producto para las derivadas. ¿Sí? Entonces nos da f', la derivada, bueno, la derivada de dos funciones multiplicándose va a corresponder la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. ¿Listo? Entonces acuérdense de aquí en adelante para toda su carrera que esta va a ser la regla de producto para las derivadas de dos funciones, ¿sí? Multiplicándose. ¿Sí? Sí, señor. Veamos un ejemplo. Entonces, si yo tengo esta función que se llama pues, f de x igual a x que multiplica e a la x, sabemos que esto es una función multiplicando a otra función. ¿Listo? Entonces quedaría, por regla de producto, sabemos que la, la derivada primero, ¿sí? Acá, v va a ser igual a u' por b más b con u', ¿sí? Esa sería una notación. O la otra notación quedaría la que x, pongámoslo mejor así. Bueno, también puede ser lo mismo, ¿no? U con b prima acá. Pongámoslo así para no. U con b prima. No, eso no fue esto. Quedaría u con b prima va a ser igual a u con la derivada del segundo más b con la derivada del primero. ¿Listo? Entonces quedaría x con la derivada del segundo más e a la x, ¿sí? Sin derivar, con la derivada El primero. primero. F' de x es igual a el x normal, la derivada de a la x, ¿cuánto le da la derivada? X. No, muchachos, lo que vimos en la clase pasada, la derivada de la función e a la x, E a la X. e a la x, ¿cierto? Listo. E a la x más segundo sin derivar con la derivada de x que es 1. 1. 1. ¿Listo? Entonces, de esta manera quedó nuestra derivada.
Sencillo, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, señor, ahí le estamos escuchando. ¿Listo? Sí, ahí lo estamos escuchando. Veamos otro ejemplo. Que están conectando acá a la clase. Listo. Veamos, pero busco por acá uno que es un poco más complejo. Pongamos este. Parece que soluciona así. Veamos esto, a ver, muchachos. Calcule la derivada. Calcule la derivada. La derivada de. Listo, vamos a calcular. Esto es nuestra función f de y. Va a ser igual a 1 sobre y al cuadrado menos 3 sobre y a la cuarta. Listo. Que está multiplicando a y más 5 y a la 3. Listo, vamos a calcular esta derivada. Entonces, expresémosla como f' de y va a ser igual. Iniciamos. ¿Cómo quedaría esta expresión si la pasamos para arriba? Quedaría Y menos 2x. y a la menos 2, Menos 2. ajá, menos 3 Menos 3. y Y a la menos a la menos 4. Listo, perfecto. Listo, que multiplica a y más 5y a la 3. Listo. Ahora sí podemos calcular la derivada, la tenemos de una forma más sencilla, la derivada de esta función. Coloquémosla, pongámosla por acá. ¿Sí? Si tenemos una función f, Pero una pregunta con esa fracción no es en cruz. O sea, un y vamos a la cuarta, ¿no? estamos pasando los y arriba y los menos 3 abajo. Luego ya podemos derivar, sin la necesidad de expresarlo en una sola fracción, podemos derivar individualmente. ¿Listo? Entonces quedaría f de g, ¿listo? La derivada va a ser igual a, sabemos, la primera función sin derivar con la primera derivando, más la segunda sin derivar con la primera derivando. Entonces vamos a aplicar lo mismo. F' de y va a ser igual. La primera sin derivar. Entonces quedaría Igual. y a la menos 2 menos 3 y a la menos 4. Con la derivada multiplicada por la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada del segundo? 1 más
8 al cuadrado. 1 Un 3, 15. Más 15 ya a la 2. Al G a la cuadrado. 2. en la 2, perfecto. ¿Listo? ¿Eso es G o Y? Una Y. Y. Ah, bueno. ¿Listo? Más. Ahora, más el segundo sin derivar, que correspondería a Y más 5Y a la 3, multiplicado por la derivada del segundo. ¿Cuánto nos da la derivada del segundo? Menos 2. Menos Y. Menos 2Y. ¿Menos qué? Menos 2Y. Menos 2. Y a la menos 3. Más 12 Y a la menos 5. Menos 2 2Y en G. a la menos 3, menos a Más 12 Y a la menos 5. Y a la menos 5. Menos 5. Sencillo. Entonces quedaría, vamos a bajar los términos. F' de Y va a ser, bueno, esto lo puedo bajar. Quedaría 1, puedo regresar como estaba, Y a la 2, menos 3 sobre Y a la 4, ¿listo? Multiplicado con 1 más 15 Y al cuadrado, más Y más 5 Y a la 3, ¿listo? Multiplicado con menos 2 sobre Y a la 3, más 12 sobre Y a la 5, ¿cierto? Sí. Ahí puedo seguir simplificando, puedo multiplicar ahora sí en cruz y empezar a evaluar este término por este término. ¿Sí? Podemos seguir, sigamos simplificando. F igual. ¿Cómo es? Y a la 4 menos 3 Y a la 2 sobre este con este quedaría Y a la 6, ¿sí? Que multiplica a 1 más 15 Y al cuadrado, más, multipliquemos este, menos 2 Y a la 5, más 12 Y a la 3, Pero Y a la 8. sobre Y a la 8. Listo. Que multiplica a Y más 5 Y a la 3. Profe, disculpe, es que yo tengo un internet como mal. ¿Usted más tarde vuelve a subir el video? ¿Sobre esto? Sí, ahí estamos grabando. Ahí estoy grabando, mire. Sí. Ah, dale. Listo. Entonces, este término de acá, sí, ahí podemos seguir simplificando más. Estamos multiplicando por 1, ¿cierto? Entonces todo este término pasa a dividir a toda nuestra expresión y empezamos a multiplicar 1 por 1. Bueno, hagámoslo acá, a ver. ¿Cómo quedaría? F' de Y va a ser igual a Y a la 4, listo, más 15 Y a la 4 más 15 Y a la 6, menos 3 Y al cuadrado,
menos 15 por 3, ¿cuánto es? 45 menos 45 y a la Y a la 4. listo. Sería y a la 4 más 15 y a la 6 menos 3 y al cuadrado. 15 y más menos 45 y a la 4. Todo esto dividido entre y a la 6 más este señor con ese señor quedaría menos 2 y a la 6. 2 y a la 6. Siguiente, menos Menos 10, 10 menos 8. es que 5 por 2, 10 menos y. Y a la 8. De 8. Listo, más 12 12 12 y a la 4. del 4 más 60 y a la 6. Ajá. Más 60 y a la 6. Todo dividido sobre y a la 8. y a la 8. Listo. Ahora sí podemos, este término está viendo toda nuestra expresión, podemos aplicarlo de forma individual a cada uno de ellos. ¿Sí? No van a hacer lo contrario. Por ahí me enviaron una imagen del ejercicio de que tenía esto abajo y el y arriba y empezaron a separar. Entonces quedaría f' de y igual y a la 4 sobre y a la 6 quedaría Y a la 2. 1 sobre, Un y a la 2. ajá, listo, más este señor con ese señor se nos va, más 15 15. menos Ujú. 3 sobre 3 4, listo, menos 45 sobre Y a y a la la 2. 2. 2. Este es menos 2 sobre y a la Y a la 2. 2 menos 10 Menos 10. Y. Menos sobre y a la 4 Y a la 4. más 60 y a la 2. 30 y a la 2. Listo, bien. Ahora sí sumemos términos semejantes. F' de y es igual. Queda menos 1 y a la 2. Este, con 50. ¿cierto? ¿sí? 59. Organizémoslos acá y usted colabora. 24 Son 14. Quedan 14 y a la 2, creo. 14. Sí, sí, sí. Bien. Listo. El 61, quitarle 47. El 15 con el menos 10. Sabemos que nos queda 5 más los y a la 4. Quedaría 12, 12 sobre y a la 4 menos 3 sobre y a la 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta 1. Ah, listo. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? faltó el menos 10. Da 14. Este lo sumamos con este. Ah, sí. 14 y a la 2. ¿Sí? Más 5. 14 y a la 2.
¿Listo? Este, Sí, ¿cuánto dio este? más 9. Más 9, sí, ese más 9. Llevé a la 4 es más 5. Espere que acá no está, si pasamos este y a la 2 para arriba quedaría y a la menos 12 más 9 con y a la menos 4 más Más 5. 5. Y no se puede dejar en fracción como quedaría normal, ¿no? Sí, también. Bueno, pueden dejar así. Es igual. Listo, muchachos. Pasemos ahora a la regla a la regla, sabemos que esta es la regla para el producto. Cuando veamos dos funciones, pasemos ahora a la regla del cociente. Quedaría, vamos a tener ahora, podemos nombrarlo así otra vez como L de X, y vamos a calcular el cociente entre ellos dos, f de X sobre g de X. ¿Listo? Vamos a calcular la división entre las dos funciones. Vamos a hallar su derivada. Entonces quedaría L' de X va a ser igual a, ¿cómo? Entonces vamos a recordar acá otra vez que la derivada, bueno, la derivada de L' de X va a ser, quedaría L de X más H menos L de X sobre, todavía no lo nombremos como Lx porque estamos haciendo que sea la derivada de esto, de este cociente. Normalmente pongámosla como de esta manera mejor, f' de x. Listo, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Listo. Sabemos que esta es la definición para la derivada de una función. Ahora si calculamos el L' de x, quedaría como acá, la derivada de esa función. ¿Listo? ¿Cómo quedaría? Sabemos que L es f de x sobre g de x. Entonces, correspondería a el límite cuando h tiende a 0 de f de x, ¿sí? F de x más h sobre g de x más h. ¿Sí o no? ¿Sí, muchachos? Sí. Ahora, menos nuestra función original, que es nuestro menos esto. Menos f de x sobre g de x dividido entre h. Listo. Ahora multipliquemos en cruz. Quedaría la derivada de un cociente va a ser igual, vamos a multiplicar este con este, menos este con este, menos este por este, sobre este por este. Listo. Desde ahí el límite
cuando h tiende a 0 de f de x más h que multiplica a g de x menos Menos. f de x que multiplica a g de x más h, todo dividido entre la multiplicación de ellos, que correspondería a g de x más h, que multiplica a g de x, sobre h. ¿Listo? Esta es una fracción, si esta es una sola fracción, y el 1 le podemos colocar acá, para que correspondería a otra fracción, ¿cierto? Por individual. Ahora aplicamos la ley de la oreja, de extremos y medios, ¿sí? Este extremo que es el 1 y con los medios que serían el g de x más h con g de x sobre h igual. Lo que está arriba. Límite cuando h tiende a 0, arriba queda igual, f de x más h con g de x menos f de x. Sí, señora, f de x más h sobre, ahora h que multiplica a g X más de H. x más h con el g de x. Ujú. Listo. Vamos a ir bien hasta el momento. Ahora vamos a aplicar lo mismo que hicimos en límites, en la derivada de producto. Vamos a sumar y restarle. Aquí se ve mejor. Empezamos, digamos, desde acá. Estamos en nuestra expresión, llegamos a esto. Vamos a sumar. Ponemos acá. Sumar y restar. F de x más h, espero lo vemos. Acá sumamos para que nos quede el límite. Aquí lo tenemos, quedaría y le sumamos al anterior. G de x más h para que nos quede el límite menos f de x con g de x más h sobre h de g de x más h. Quedaría menos f de x más h. Listo, ya sé que podemos sumarle para poder expresarlo en derivadas. Vamos a sumar y restar la siguiente f de x más h, ¿sí? Lo por multiplicado por g de x más h. Listo, vamos a sumar y restar ese término arriba en el numerador. Entonces quedaría igual. Límite. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h con g de x menos f de x con g de x más h. Listo, sumémosle más, vamos acá en rojo, f de x más h que multiplica a g de x más h y le restamos también lo mismo para no alterar nuestra igualdad, g de x más h que multiplica a g de x más h. Listo. Todo dividido
entre h que multiplica a g de x más h que multiplica a g de x. Listo. Sería igual. Vamos a factorizar. Vamos a tomar aquí lo podemos ver. Aquí factorizamos este señor, pongámosle acá 1, con este de acá que son, con este de acá, ¿sí? Para que nos quede un g de x menos un g de x más h, ¿sí? Y factorizamos estos dos que están acá, el 2 y el 2, ¿sí? Para que nos quede el signo negativo. Entonces se haría igual. El límite cuando h tiende a 0, el 1 con el 1 quedaría, factoricemos un f de x más h. Listo. ¿Qué nos quedó? Nos quedó un g de x, con un menos g de x más h. Listo. Esta expresión yo la puedo separar, ¿cierto? O sea que aquí quedaría todo dividido entre h que multiplica g de x más h con g de x. Ahora nos queda la siguiente, el 2. Vamos a factorizar el g de x más h, ¿listo? Más g de x más h, que multiplica este g de x más h a f de x más h, ¿cierto? Menos f de x. Dividido entre h que multiplica a g de x más h por el g de x. Y acá, muchachos, ya tenemos nuestro muestral que podemos hacer acá. Este límite. Separemos, ¿cierto? Separemos este f de x más h con este g de x más h con g de x. ¿Sí? Y dejamos el g de x menos el g de x más h sobre h. Entonces igual. ¿Sí me están escuchando o no? Sí, señor. Sí. Okay. Listo, vamos a separar sus límites. Sí, señor, sí lo estamos escuchando. Listo. Límite cuando h tiende a 0. Entonces saquemos este f de x más h. F de x más h con este de acá. Con esta multiplicación de acá. Con g de x más h que multiplica g de x. ¿Listo? Multipliquémoslo por el límite cuando h tiende a 0. ¿Listo? Con g de x menos g, si es con menos g, si menos g de x más h sobre h. ¿Listo? Más esta expresión, hagamos lo mismo.
Como le acá está un corchete a esto grande. Quedaría límite cuando h tiende a 0 De g de x más h. de g de x, ajá, sí, de g de x más h con Por eh, g de x más h por g de x. g de x más h por g de x. Listo. Por el límite cuando h tiende a 0 de nuestra función f de x más h menos f de x sobre h, ¿cierto? Aquí nos vemos acá. Aquí ya tenemos el límite, ¿cierto? Aquí ya, perdón, aquí ya tenemos la derivada de la función. Acá no tenemos la derivada. Pues simplemente multiplicamos por menos. Si esta expresión la multiplicamos por menos, cambiaría solamente los signos. Bueno, evaluemos nuestros límites. ¿Cómo quedaría el límite de esta función? De esta parte de acá. Cuando h tiende a 0. ¿Cómo queda, muchachos? Que f de x arriba Ajá. F de x. sobre g de x por g de x. Ajá. G de x por g de x. Bien. Listo. Este todavía no lo podemos. Si a este yo lo multiplico por menos 1, ¿sí? O sea, lo multiplico por menos. Vamos a multiplicar por menos esta expresión de acá solamente. ¿Sí? No va a cambiar sino el signo. O sea, voy a multiplicar por menos. Por menos, ¿sí? Entonces quedaría menos f de x con g de x por g de x. Y acá cambiaría el signo de nuestro límite, de la parte interna. O sea que quedaría g de x más h. ¿Sí? Estaba negativo, pasó a positivo. Y este estaba positivo, pasó Menos g de x a negativo. Listo. sobre h. Sobre h. Ahora este de acá nos quedó, el límite de esta parte quedaría g de x Ujú. sobre G de x por g de x. x por g de x. Y acá sí ya tenemos, Y al otro también le cambia el signo. no, No, solamente le cambié el signo a esta parte de acá. Multipliqué por menos Ya, ya. esta parte de acá, esta fracción. Este no, este va a quedar igual. ¿Sí? Ahí no estamos alterando. Esta no se altera porque esta no la estamos multiplicando por menos. ¿Sí? Hacemos lo mismo, volvemos otra vez a... Entonces quedó... esto ya está una derivada, ¿sí o no? sí. Pues la derivada de f', f' de x. Listo. Pasemos este para acá, este positivo de primero quedaría g de x sobre... Esto g de x con g de x es un g de x al cuadrado. Con su derivada f' de x. ¿Listo? Menos f de x. ¿Listo? Acá ya tenemos la derivada, G de x al cuadrado. a ver, sobre G de x al cuadrado. g de x al cuadrado. ¿Listo? ¿Y esto qué es? ¿Está este límite? La derivada de g de x. A la derivada de g de x. Listo.
igual. Multipliquemos ahora en... Ah, no inicié a multiplicar. Ya quedó. Entonces tenemos acá el mismo denominador, ¿cierto? Mismo denominador quedaría g de x, es una g de x al cuadrado, listo. Entonces quedaría la primera función sin derivar multiplicada con la derivada de La segunda derivada. perdón, la segunda función sin derivar multiplicado con la derivada del primero menos, Menos el primero sin derivada. La primera sin derivar ¿sí? por la segunda. Por la segunda, Derivada. la derivada del segundo. Ujú. Listo. Remarca esto. Sobre g, la segunda función elevada al cuadrado. Claro, muchachos. Sí. Sí, señor. No, para mí no me quedó claro. Me quedó, me quedó. Profe, antes del menos f de x sobre g de x al g de x por g de x, ahí. ¿En dónde? Acá. Acá en esa parte de acá. Profe, abajo no es un f de x. Abajo. Como le digo, donde dice g de x sobre g x al cuadrado, ahí no sería f de x, arriba, al lado, ahí. Acá. Lo que pasa es que pasé este positivo, lo intercambié. Este pasó para acá y este pasó para acá. Listo, profe. Este quedó acá. Acá. Y esta expresión pasó para acá. Sino las ordené de más y menos para que quedara de esa forma. ¿Listo? Pero no es necesario ordenarlas, ¿o sí, profe? No, lo mismo. Si se queda menos f de x con g de x al cuadrado, o sea, queda lo mismo cambiar este menos de acá de primero y más este. Sí, da sobre esto, da lo mismo. No es alterando nada. No estamos Listo, profe. nada, sino que en los libros lo vemos de esa forma. ¿Sí? O sea, puedo colocar menos f de x con g' de x Más x por x. con f' de x sobre g de x al cuadrado. Listo. Listo, muchachos. Vamos a ver un ejemplo. Estos son los dos temas de hoy. Inge, qué pena que lo moleste un momentico. ¿Puede correrlo hacia el lado izquierdo para tomar el pantallazo del ejercicio anterior? Sí, señor. Profe, una preguntita, ¿cómo se llama ese procedimiento que estamos haciendo? ¿Regla de qué? Eso, en ese. Siguiente. Derivada de un cociente. Hay un cociente. Derivada de un Listo. Listo, Inge, gracias. La derivada de un cociente. ¿Listo? Veamos un ejercicio. Coloquémoslo acá. Coloquemos f. Profe, pero como tal ya vamos a terminar el tema de límites y entramos ya derivadas, o sea, es como la forma donde sale para evaluar o cómo así. O sea, ya que es sobre límites, ¿cierto? Es aplicando las derivadas, pero de forma de límites. Ya ese tema de la clase pasada y el tema de hoy ya iniciamos con las derivadas, ¿sí? Solucionarlas de una forma más rápida. Entonces ya de todo eso son reglas de derivación. ¿Sí? Ya vimos la regla de la potencia, vimos la regla de la función exponencial, cómo se derivan las funciones. Ahora vemos
cómo se deriva cuando hay dos funciones multiplicando y cuando hay dos funciones dividiendo. ¿Sí? ¿Cómo van con el taller? Muchachos. Ahí vamos, profe. Profe, esto, ¿cuál Es que es lo que toca anexarle al trabajo que usted había hecho la clase pasada? Es la demostración de la derivada de a a la x. ¿Cuánto les da? Y la demostración. Agregarlo. ¿Sí? De a la x. Ya vimos la derivada de, de e a la x. Eso ya sabemos que era lo mismo e a la x. Ahora van a hacerlo cuando es a la x. Es decir, 2 a la x, etc. ¿Listo? ¿Cómo van con el trabajo? ¿Van bien? ¿O necesitan más tiempo? Sí. Más o menos. De pocón, ¿Cómo? de pocón, de pocón. No escucho. 2 más. Profe, una pregunta de las gráficas las podemos hacer en computador. Digamos, si hago todo el trabajo en computador, ¿puedo anexar las gráficas a computador o las debo hacer a mano? Lo aconsejable sería que los hagan a mano y luego lo compare con el computador, porque es que estamos teniendo un problemita de que grafican y lo hacen a mano y no les da igual. Entonces se están perjudicando. Entonces necesito que lo hagan a mano, que hagan la tablita de datos y grafiquen esos puntos que le dan. Y van y comparan con GeoGebra la solución. ¿Listo? Entonces veamos acá este ejercicio. Nos quedaría la derivada sabemos que de esta función en f de t tenemos un cociente de dos funciones, 2t y 2 más raíz de t. Entonces quedaría f' de t va a ser igual. Bueno, recordemos acá que f sobre g, la derivada, va a ser igual a, ¿cómo es? La segunda sin derivar, Con la primera derivada menos menos la primera sin derivar por la segunda derivada. por la segunda elevado al cuadrado. Listo. ¿Cuánto daría la solución? Entonces nos queda 2 más raíz de t. ¿Y cuánto lo ponemos? 2 más raíz de t. Esto es lo mismo que decir que t a la 1/2. Sí. 2 más sería la derivada de g, sí, perdón, el segundo sin derivar, g sin derivar, 2 más raíz de t, que es lo mismo que 2 más t a la 1/2, por la derivada del primero, del numerador, que sería de la derivada de 2. 2, ¿cierto? 2 menos el 2t menos 2t con la derivada del segundo, derivada de 2 más raíz de t. 2 más 1/2. No, ¿cuánto es la derivada de 2? Ah, no, mentira, sí. 0, 0. 0, ¿cierto? 0. ¿Y la derivada de raíz de t? 1/2 de t menos 1/2. 1/2 de t. 1/2 menos 1 da Menos 1/2. 1/2. Menos 1/2. Cambio de signo y ya. Listo. Todo esto dividido entre 2 más raíz de t al cuadrado. Listo.
podemos simplificar, ya multipliquemos los términos que están acá. Quedaría f' de t va a ser igual a este con este daría 4 más ¿cuánto? Más 2t a la medio, 2t a la medio, listo, menos, ¿cómo es? Este con este se simplifica, sí, este 2 con este 2 se divide, y nos quedaría menos t, ahora nos regresamos 1 menos 1 medio, un medio, ¿cierto? Profe, una pregunta, ¿qué es lo que está abajo? Paréntesis, 2 más raíz cuadrada de t, y eso que es derivada de la segunda. Esta es la derivada de, no, la función del denominador elevado al cuadrado, sí, sin derivar, g al cuadrado, ¿sí? Ok. Ah, sí, ya acordé. Listo. Sobre 2 más raíz de t al cuadrado. Sumemos simplemente estos dos, quedaría 4 más, ¿cuánto les daría esto? Da lo mismo, ¿no? Un medio, t un medio. ¿sí? Más t a los medios, más Ujú. a la sobre 2 más raíz de t al cuadrado. Sencillo, ¿cierto? Ujú. Bueno, hagan ustedes este. Profe, ¿qué hizo usted? ¿Canceló una t? ¿Cómo? Sí, sumamos. Ese 2t Lo, sumé- lo canceló con una t. lo sumamos. 2 menos 1 da 1 y queda t a los medios, quedan igualitos. Bueno, desarrollen esto ustedes, a ver cómo les da. F de x va a ser igual a x sobre x más c sobre x. Calculen su derivada, ¿cuánto les da?
¿Quién ya lo hizo? Que nos comparta la pantalla a ver cómo les quedó una foto. ¿Ya lo fueron o qué? Profe, yo escucho entrecortado. ¿Quién ya lo desarrolló? Yo le mandé una foto a ver si había quedado bien. Mostrar. Menos. Quedaría. ¿Cuánto le dio? Le dio 2. X. ¿Dónde quedó X más X menos X? No le faltó. La derivada del segundo sin derivada más la derivada del primero menos el primero sin derivar con 1 con X a la menos 1. Ah, se comió una C. ¿Sí ve donde derivó C sobre X es lo mismo que C, X a la menos 1? O sea, le quedaría una C, ¿no? Se la comió. Es menos X. Sí. Pero a ver. Se comió una C. Bueno, vamos a desarrollarlo. ¿Cómo quedaría? Quedaría igual. F' de X va a ser igual. Veamos nuestra fórmula. F' menos F'. Listo. Entonces quedaría el segundo sin derivar. ¿Sí? O sea que quedaría X más C sobre X. C sobre X es lo mismo que decir C con X a la menos 1. ¿Listo? Multiplicado con la derivada del numerador, o sea, con 1. Menos. Ahora quedaría la primera sin derivar, o sea, multiplicado por la derivada del segundo. La derivada de X da 1. ¿Listo? Más la derivada de Cx a la menos 1. Bueno, más con menos da menos Cx a la menos 2. Menos 1, menos 1, menos 2. Listo. ¿Sí o no? No lo podría volver a hacer, no entendí. No, yo no las cogí. ¿De acuerdo? O sea, coloquemos acá que este señor, bueno, coloquemos otra vez la fórmula acá. F de G prima es igual a, vamos a hacer la multiplicación. F sobre G, todo esto, prima, va a ser igual a F con G prima, ajeno, G con F prima, listo, menos F con G prima, elevado al cuadrado.
Si acá vemos f va a ser igual a x y g va a ser igual a x más c sobre x. Listo. Reemplazamos. G queda idéntico, es esta parte de acá. Quedaría x más c con x a la menos 1. Subimos la x, quedaría con x a la menos 1. Multiplicado por la derivada de f. La derivada de f es 1. Menos. Ahora el f igualito, o sea, x multiplicado por la derivada del segundo, del denominador. ¿Listo? La derivada del denominador es, la derivada de x es 1. La derivada de cx a la menos 1, ¿cuánto quedaría? Profe, Bajo el menos 1. profe, pero digamos en la primera X, porque esa no se deriva, o sea, esa X más será 1. Sí, la derivada de x es 1. Sí, aquí la derivada. Aquí en la primera parte. ¿En dónde? ¿Acá? No, pero la de abajo, donde dice X más CX, entonces esa CX, Sí. o sea, la primera X, cuando usted se supone que si derivamos esa X, la que está bien al principio, ¿no sería 1? No, O sea, no, no, no. No, donde aparece X más, ese X debería ser 1, ¿no? no. Ahí sí no podemos hacer eso, porque está abajo dividiendo. Si no puedo decir c sobre 1, ¿no? O sea, yo tengo que subirlo a la forma de la potencia para poder derivarla. O sea, cx a la menos 1. ¿Sí? Tengo que subirla para poder derivarla. ¿Sí? Solamente si está arriba en el numerador, sí. O sea, si está como x, ¿sí? Si de una de la derivada es 1. Su derivada va a ser igual a 1. ¿Sí? La derivada de x. Pero si está abajo en el denominador, la subimos arriba para que quede en forma de potencia y podamos derivar. ¿Sí? No vayamos a derivar de una vez. Como está abajo en el denominador, queda 1, no. ¿Listo? Sobre. ¿Dónde está? Todo esto dividido entre. Ahí se me apaga este dicho. X más c sobre x elevado al cuadrado. Un segundito de ponerte esto a la corriente. Listo. Simplifiquemos. Quedaría f' de x va a ser igual a este x, quedaría x más c x a la menos 1 menos este x se puede multiplicar con este 1 que haría menos x, este menos multiplicaría con este menos daría más cx a la menos 1. ¿Listo? Dividido. Profe, usted arriba aplicó la primera derivada por la segunda sin derivada y la segunda sin derivar por la primera derivada, ¿sí? ¿En dónde? ¿Acá? ¿A dónde? Y ahí usted aplicó esa, ¿cierto? No, ahí aplicamos ese de acá. FG'. No entiendo nada. Está mal el internet también. O sea, deriva las dos. No, veamos la fórmula. Derivar, o sea, F sin derivar multiplicado con G, con la derivada de G. Ah, ya entendí, profe. Ah, bueno. Ya entendí. Sí, ya me apareció.
muchachos, sería f' de x es igual. Este x con este menos x se nos van y simplemente nos queda c sobre x, bajémoslo abajo, más c sobre x al cuadrado dividido entre x más c sobre x al cuadrado. Podemos dejarlo así. Acá, pero un menos, ok. Ah, no, aquí está más, sí, está más bien. Listo, muchachos, entonces esto sería la clase de hoy. Por favor, hagan los ejercicios, practiquen el libro, porque los veo con muchas dudas todavía de álgebra, sí, álgebra elemental. Entonces, si ustedes llegan a pasar a integral, créanme que ahí se los comen vivos si pasan con eso como vamos. Listo, entonces los invito a que hagan ejercicios del libro adicional a los que ya están. Practiquen mucho. Entonces nos veremos la próxima clase y... Profe, una pregunta, Sí, señor. pero ya es con respecto al taller. ¿Qué fue? También. Es que en el punto, bueno, en el texto, si no estoy mal, 4. la parte que toca graficar, ¿sí? ¿Sí? Nos piden la recta tangente, pero la pendiente de la tangente me da 0, entonces no habría recta, ¿no? ¿Le da 0? No, pero una pendiente 0 significa que es plano, ¿no? Que ni crece ni decrece, sino es constante. Sí, entonces la ecuación de la recta le quedaría, recordemos que es y menos y sub 0 igual a m con x menos x sub 0. Entonces sería toda la parte del x menos x sub 0 sería y nos quedaría y igual a un número, o sea, y igual a y sub 0. Y esa sería la ecuación de la recta. Pero pues y sub 0 tampoco nos lo dan. No, tampoco se lo dan. No, pero lo calcula, Es que lo calcula con la función. Si le dan la función f de x, pues, o sea, si le dan x, pues la f de x va a ser igual a y. ok. Sí, o sea, la imagen, recordemos que la imagen de x va a ser y. Y si le dan la función, entonces ahí con eso calcularía y. ¿Dónde es el taller? ¿Cuál es? El tercero bajando. ¿Tercero? Creo que es esto. Ujú. ¿Cuál ejercicio es? ¿El último o qué? El siguiente es ese. Baje, baje. Baje más. ¿Acá? ¿Más? El Sí. 3 el punto C. Ah, pero bajó mucho en Jesús. Creo que pasó. ¿Arriba? Es que la pantalla como que se... Volví suba. Hey, volví suba. ¿Ah? Suba más. ¿Continuidad? Ahí. Por ahí, por ahí. ¿Acá no? Que lo perdí otra vez. Oye, está acá. Yo creo que está acá. Baje, profe. Baje. Bajen los segundos que están. El tercero. Por ahí, ahí. Ese, el tercero. Sí. ¿Acá? Profe, hay un ejercicio repetido. Allí. En el punto C del 3. C. ¿Cuándo caerá la roca a la superficie?
O dibuje, No, el numeral, el 3, el 6. Dibuje la gráfica S como De la función de... gráfica. dibuje la gráfica de S como función de La tangente, y trace las rectas secantes cuyas pendientes son las velocidades promedio y la recta tangente cuya pendiente es la velocidad instantánea en el inciso E. Encuentre el B nos da, o sea, da 0. Entonces, ahí ¿cómo se dibujaría? Entonces, mira, acá tenemos, haya la velocidad instantánea cuando t es igual a 4. ¿Listo? Evalúen este 4 acá. ¿Cuánto les da? Daría 8 menos 32 más 18. menos 8. 50. Ajá, más. Pero no tocaría derivarla porque esa es la de desplazamiento. ¿Cómo? Que si no tocaría derivarla porque ese es el desplazamiento y están pidiendo la velocidad promedio. La velocidad instantánea es la derivada, ¿cierto? Esta derivada, la promedio correspondería a la, pues, Pendiente. sí, a la pendiente de la secante. ¿Listo? Y peso da 0. ¿Le da 0? Ujú. ¿Por qué le da 0? Les puede dar, pues, veamos por acá. Con esta calculan la promedio, ¿no? Y acá, miren, aquí está la y menos, miren acá, si lo ven acá, La instantánea. vean la fórmula acá. ¿Qué dice aquí la fórmula? Y, ¿cierto? Menos f de a. F de a. ¿Cuánto vale a? A pues va a corresponder lo mismo que 4. T igual a 4, o sea que y quedaría y menos f de 4 igual a la derivada evaluada en a con x menos a. ¿Sí o no? Aquí está muy clara la fórmula, bueno, ¿sí? Simplemente nos dice, bueno, la derivada, la pendiente va a ser la derivada evaluada en un punto A, o sea, en 4. Listo. Calcula la pendiente. Ahora, el X, listo, menos el A, o sea, menos 4. Listo. Y Y menos, como les digo, la imagen de A va a corresponder a Y sub 0, o sea, Y menos Y sub 0 igual a M que multiplica X menos X sub 0, es lo mismo. Entonces de ahí sacan, por ejemplo, aquí les dan un ejemplo, miren. Aquí ya les dan la imagen 3, pero si ustedes evalúan acá el 2 solamente, les tiene que dar 3. ¿Ustedes cuánto da esto? Da 3 por 2 a la 2. Menos 10. 5 por 2 más. Da 3, sí. Da 3, ¿sí? ¿Sí ve que la imagen? La imagen es evaluar esa función, Sí. o sea, con eso ya tienen Y sub 0. Y listo. Eso es como tal el ejercicio. ¿Sí la vieron o no? Sí, Sí. Ya. Muestro por acá otro ejemplo. Sí, sería eso como, mira, acá también les dan, mire, x igual a a. Plantea las ecuaciones de la recta tangente con los puntos 1,1. O sea, 1 lo evalúa la función, 1 sobre raíz de x es 1 sobre raíz de 1, que es 1. Ya quizás correspondería a su imagen. Y 4, pues 1 sobre raíz de 4, y raíz de 4 es el 2, o sea, su imagen va a ser un medio. ¿Sí? Listo, muchachos. Necesitan más tiempo, si quieren les amplío hasta el sábado, o hasta el domingo. Uy, sí, Inge, sería buenísimo. Sí, profes. Sería muy bueno. Necesito que hagan un buen trabajo y lo hagan a conciencia. Entonces les voy a habilitar como último plazo, vamos a ver, vamos a que lo trabajen hasta el domingo 26. Porque es que
hay otro taller que está atrasado y necesito que ya empecemos a trabajar. Como ustedes se darán cuenta, vamos ya en derivadas y todavía estamos en taller de límites. Entonces, fecha de entrega, domingo 26. domingo 26. 11:59, ¿listo? Ahí les queda ya habilitado. Bueno, entonces nos veremos la próxima clase y que tengan un buen día.